Hay una batalla de la que casi nadie habla, una batalla silenciosa, una batalla que muchas personas libran todos los días, incluso cuando por fuera parecen estar bien. Esa batalla ocurre aquí, dentro de nosotros mismos. Porque curiosamente muchas veces el lugar más difícil para vivir termina siendo nuestra propia mente. Piensa en esto por un momento. Hay personas que logran escapar de relaciones tóxicas. Hay personas que logran cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de ambiente. Pero hay algo de lo que nadie puede escapar y es de uno mismo. Por eso aprender a estar en paz contigo mismo puede convertirse en una de las decisiones más importantes de toda tu vida. Porque no importa cuánto dinero tengas, no importa cuántas metas alcances, no importa cuántas personas te admiren. Si dentro de ti existe una guerra constante, tarde o temprano terminarás sintiéndote agotado. Y creo que muchas personas viven exactamente así, agotadas. No físicamente, emocionalmente. Cansadas de pensar demasiado, cansadas de sentirse insuficientes, cansadas de cargar culpas, cansadas de exigirse perfección, cansadas de pelear contra recuerdos, cansadas de compararse, cansadas de sentirse en deuda con la vida. Y lo más triste es que muchas veces esa pelea ocurre en silencio, porque aprendimos a ocultarla. Aprendimos a sonreír mientras por dentro nos sentimos rotos. Aprendimos a decir todo está bien, aunque no sea verdad. Aprendimos a funcionar, pero no necesariamente a vivir en paz. Y hoy quiero hablarte justamente de eso, de la importancia de reconciliarte contigo mismo. Porque hay personas que pasan toda la vida intentando demostrarle cosas al mundo, pero nunca se detienen a preguntarse algo mucho más importante. ¿Cómo me estoy tratando a mí mismo? Porque puedes hablarle bonito a todo el mundo y aún así destruirte internamente con la forma en la que te hablas a ti. Hay personas que jamás insultarían a un amigo, pero sí se insultan mentalmente todos los días. Soy un fracaso. No soy suficiente, nunca hago nada bien, no merezco ser feliz, todos avanzan menos yo, y después de repetir esas frases durante años terminan creyéndolas. Pero déjame decirte algo, no todo lo que piensas sobre ti es verdad. A veces son heridas hablando, a veces son miedos, a veces son experiencias dolorosas que dejaron marcas. A veces son palabras que alguien dijo hace años y que tú seguiste cargando como si fueran una sentencia definitiva. Y poco a poco comienzas a construir una versión distorsionada de ti mismo. Empiezas a verte únicamente a través de tus errores, a través de tus caídas, a través de tus inseguridades, olvidando completamente todo lo bueno que también existe en ti. Y creo que uno de los actos de amor más difíciles de aprender es mirarte con compasión, porque somos expertos comprendiendo a otros, pero muy duros con nosotros mismos. Si un amigo comete un error, probablemente le vas a decir, tranquilo, todos nos equivocamos, pero cuando eres tú quien falta, te castigas durante semanas. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos cuesta tanto tratarnos con la misma paciencia que ofrecemos a los demás? Tal vez porque crecimos creyendo que debíamos ser perfectos para merecer amor, perfectos para sentirnos valiosos, perfectos para sentirnos suficientes, pero nadie vive una vida perfecta. Nadie tiene todo resuelto, nadie se despierta todos los días sintiéndose completamente seguro de sí mismo. Todos tenemos luchas internas, todos tenemos heridas, todos tenemos inseguridades que intentamos ocultar. Y entender eso puede cambiar la manera en la que te ves a ti mismo, porque entonces dejas de exigirte ser invulnerable y empiezas a permitirte ser humano. Aprendes que está bien no tener todas las respuestas, que está bien cansarte a veces, que está bien equivocarte, que está bien volver a empezar, que está bien no poder con todo. Y poco a poco comienzas a respirar diferente.
porque una gran parte de la paz interior nace cuando dejas de pelear constantemente contigo mismo. Ahora bien, quiero aclarar algo importante. Estar en paz contigo mismo no significa conformarte, no significa dejar de crecer, no significa ignorar tus errores, significa aprender a crecer sin destruirte en el proceso. Significa corregirte sin humillarte, significa reconocer tus fallas sin olvidar también tus virtudes. Porque una cosa es querer mejorar y otra muy distinta es vivir sintiendo que nunca eres suficiente. Y lamentablemente muchas personas viven así, sienten que nunca hacen suficiente, nunca producen suficiente, nunca avanzan suficiente, nunca tienen suficiente, nunca son suficientes. Y entonces viven persiguiendo una meta invisible que siempre se mueve más lejos, como alguien intentando llenar un vaso roto. Nada parece ser suficiente para sentirse en paz, pero quizás la paz no aparece cuando finalmente te conviertes en alguien perfecto. Quizás aparece cuando entiendes que ya mereces amor incluso mientras sigues creciendo. Porque tu valor no depende únicamente de tus resultados. Tu valor no desaparece cuando fallas. Tu valor no depende de cuánto produces. Tu valor no depende de la aprobación de los demás. Y sé que esto puede ser difícil de creer para algunas personas, especialmente para quienes llevan años sintiéndose rechazadas. Pero quiero que escuches esto con atención. Tú también mereces paciencia. Tú también mereces descanso. Tú también mereces comprensión. Tú también mereces oportunidades nuevas. Y sí, también mereces paz. Y a veces creemos que la paz llegará cuando desaparezcan todos nuestros problemas, pero la vida siempre tendrá desafíos, siempre habrá incertidumbre, siempre existirán momentos difíciles. Por eso, la verdadera paz no consiste en tener una vida perfecta, consiste en aprender a sostenerte incluso durante las tormentas. Consiste en saber que, aunque no tengas todas las respuestas, puedes seguir adelante. Consiste en confiar que no necesitas controlarlo todo para estar bien. Y creo que muchas veces la paz empieza con decisiones pequeñas. Decidir dejar de castigarte por errores pasados. Decidir hablarte mejor. Decidir soltar comparaciones innecesarias. Decidir perdonarte, decidir darte otra oportunidad, decidir aceptar que estás en proceso, porque eso somos todos, personas en proceso, personas aprendiendo, personas creciendo, personas intentando encontrar sentido a esta vida. Y quizás hoy sea un buen día para dejar de convertirte en tu peor enemigo. Quizás hoy sea un buen día para empezar a convertirte en alguien que también se acompaña incluso en los días difíciles. Porque créeme, la relación más importante de toda tu vida será siempre la relación que tengas contigo mismo. Es la única que te acompaña absolutamente todos los días de tu existencia. Y por eso vale la pena cuidarla, vale la pena sanar, vale la pena aprender a vivir con más calma dentro de tu propia mente. Vale la pena aprender a estar en paz contigo mismo. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle un like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.